¿Cuándo nos sorprendes con un nuevo viaje fuera de Cuba? Creo que es momento de mostrar nuevas culturas y lugares, además de tomarte unas vacaciones. Bueno, Ariadna me está mandando a tomar vacaciones. Sí, la verdad que yo creo que todos necesitamos vacaciones. Ojalá fuera tan fácil salir de Cuba. Todos los que vieron mis videos de cuando estuve en Macedonia por allá saben lo que pasé, que aún siendo un país de libre visado para cubanos, en aquel momento casi me viran para atrás, porque con el pasaporte cubano no hay mucho que se pueda hacer. Aunque en teoría hay alrededor de unos 27 o 30 países que son de libre visado para los cubanos, en la práctica no funciona así. Aunque no todos lo saben, yo también estuve en Serbia, poco tiempo, pero estuve en Serbia. Y cuando me interesé en regresar, ya estando en Cuba, que quise ir a Serbia, Serbia seguía siendo un país de libre visado para cubanos. Fui a la embajada y la embajadora me dijo que no, que necesitaba una carta de invitación. Así como se lo estoy diciendo. País de libre visado y necesitas una carta de invitación. No hace mucho tiempo atrás, me parece que hace un mes o dos, en Serbia había muchos cubanos varados en el aeropuerto que fueron allá, todos los papeles en regla, y no los dejaron entrar a Serbia, aún siendo de libre visado. Estaban durmiendo en literas, me parece que le daban, no sé si una comida al día, qué sé yo, aquello fue todo un escándalo. Y no fue una vez, fueron dos ocasiones. Entonces, familia, ¿qué expectativa puedo tener yo de salir de Cuba cuando yo sé que después de tomar un avión, de viajar a veces hasta 2 días, que llegue al país, me quiera regresar a Cuba aún siendo de libre visado? Ingrid pregunta, si quisieras irte de Cuba, ¿puedes hacerlo? ¿Tienes alguna limitación? ¿Puedes llevarte a tu esposa? ¿Tienes hijos? ¿Por qué no te quedas en otro país cuando has salido? Lo que ganas en YouTube no te da para vivir como los demás, porque ganas muchísimo más que la mayoría. Sí, claro, a ver, obviamente todo el que trabaja en redes sociales gana más que la mayoría. Yo incluso no suelo hacer promociones, no es algo normal que yo haga promociones, pero pudiera hacerlas, que las promociones también se pagan muy bien, de hecho. A ver, te voy a responder a si tengo alguna limitación. Sí, tengo una limitación. El pasaporte cubano es una gran limitación. ¿Puedes llevarte a tu esposa e hijos? Sí, pudiera llevármelos. ¿Tienes hijos? No, tengo un hijastro bastante grande. ¿Por qué no te quedas en otro país cuando has salido? Bueno, Ingrid, yo cuando salí no salí para quedarme. Salí para hacer algunas cosas, incluso salí para hacer algunas operaciones relacionadas con el canal que iban a hacer que el canal diera un giro total. Lo que pasa es que me choqué con la mala experiencia de lo que realmente vale el pasaporte cubano, que no vale nada. Entonces, no pude cumplir mis objetivos cuando salí. Tuve que regresar para Cuba. Me llevé una buena experiencia, conocí muchas personas por allá y sí, toda esta experiencia de haber salido de Cuba, de haberme quedado botado en Turquía, que no me dejaron salir ni del aeropuerto para un hotel, me sirvió bastante para conocer realmente lo que es ser cubano y el valor que tiene ese documento que necesita cada persona cuando sale de su país y va a entrar a otro. El pasaporte cubano, lo que realmente vale y lo que puede hacer uno con ese pasaporte, que es nada.